Valeria Cárcamo Vidal, soy candidata a consejera constituyente por la región de Valparaíso, Viña Marina, pero en verdad es como que soy de varios lugares. Ya. Porque yo nací en Punta Arenas, pero estuve algunos años allá cuando era más chica y toda mi familia es de Calbuco. Yo viví 2 años en verdad ahí, pero he estado viviendo mucho más años, acá 12 años en Viña del Mar, así que soy de esta zona hace bastante Ya. tiempo ya. ¿Y qué te llevó para allá en todo caso? Para Viña. Si se puede Estudiar, preguntar. Ah, ya. estudiar, Ya, la sí, típica. que en ese tiempo, claro, yo estaba en el sur y decidí venir a estudiar acá Derecho. Y acá Ya. me quedé. Ya. Acá me quedé haciendo política, trabajando, estudiando, ¿cierto? Así que, y me hice de amistad y al final fui la única, o sea, de toda mi familia estoy sola acá. Entonces, emprendí un viaje y Claro. creo que hasta el momento vamos bien, así que sí. ¿Y cómo fue que llegaste igual a todo este tema del mundo de la política? Pucha, yo empecé, a ver, políticamente vengo trabajando así como desde los 15 años, para Ah, serte ya. súper honesta, sí. Incluso desde los 15 años lo que hacía era como ayudar a las personas como los que estaban en las tomas, ¿cierto? Pero que habían hartos niños y niñas y no tenían cosas para comer. Y yo así como con 15 años me Mm, acuerdo que recolectábamos dinero, ¿cachai? Para celebrarle el Día de la Pascua, como cosas así, po. Que incluso a los niños les daba ahí como pequeñas cosas y eran súper felices. claro. Entonces, creo que de ahí con el tiempo me empecé a dar cuenta, ¿cachai? Cómo era todo, o sea, Claro. cómo era el sistema también para esas personas. Después me metí a la carrera y ahí vi otro mundo, o sea, Claro. como la dirigencia específicamente, estudiantil, y estuve 2 años de vicepresidenta de la carrera. Ah, ya. Y sí, y después, el 2018 no sé si se acuerdan, pero fueron las tomas feministas a nivel Sí. nacional. Y me tocó ser vocera. Bueno, en verdad, cuando inició el proceso de las tomas del 2018, cacha que hicimos una asamblea antes de mujeres, ¿cierto? Y empezaron a salir relatos de casos de violaciones Ujú. dentro de la universidad, ¿cachai? Claro. Pero incluso los agresores estaban ahí estudiando con ellas en la misma Sí. carrera, ¿cachai? Y la única medida era que a ella la sacaban de la clase donde estaba el agresor y la ponían en otro paralelo. Como que esas eran las Sí. medidas. Ese fue como el peak, me acuerdo, como de funas, de un montón Ese de cosas, sí. fue el pic y anda como por todos lados habían en las calles y salieron muchos relatos de mujeres que fueron víctimas y empezaron a coincidir que muchas fueron víctimas de violencia y ahí las cabras como que salieron y se tomaron la universidad Mm, y yo estaba así como, ¿qué hago? claro. Y después, bueno, en lo que pude aportar más que nada como en las negociaciones con la universidad. Ya. Y ahí elaboramos con mis compañeras un protocolo de acoso porque no había, y eso estábamos negociando, Mm, como no podemos seguir en la universidad sin un protocolo, o sea, ¿cómo van a claro. estar los agresores en las mismas salas de clase? Y ahí nos aceptaron la negociación, que fue una ardua negociación a lo menos, y tuve el honor obviamente de ser vocera de eso, como salir obviamente en la prensa y que a nosotras Qué como que nos buena. criticaban, pero el fondo y hasta el día de hoy se defiende que ahí inicia las actividades de la 8M y ahí paso, ¿cierto? Como a ser vocera de la 8M acá en la región. Que hagan. Y ahí aprendí y después me metí a militar en RD Ujú. y ahí tuve cargos en la interna, así como consejera y todo. Y después ya me puse a trabajar en el ámbito territorial con el senador La Torre y he estado en verdad como trabajando en los territorios. Y Ya. ahí me di cuenta realmente que los problemas venían de la Constitución. Onda Ya. como ya viendo, y eso que trabajábamos en el área, también el Senado como áreas legislativas, territoriales y todo. Pero acá el gran problema era la Constitución. Muchas personas me preguntaban así como, pero ¿cómo podemos cambiar las leyes? Como con la Constitución. Voy a ir en orden, así como el tema estudiantil, que especialmente a mí lo que me afectaba y que nos afectaban a muchos estudiantes era que entrábamos a estudiar a las universidades con CAE, Ujú. que es el crédito aval del Claro. Estado. Entonces, por ejemplo, a mí me costaba pagar la universidad, ¿cachai? Y durante esos periodos también tenía que trabajar para pagar las universidades, para pagar la matrícula. La carrera de Derecho era alrededor de 3,5 millones que había que pagar Claro. y no había plata para pagar eso, po. Como no hay forma de poder pagar una carrera. Sí. Y ahí es lo primero, o sea, como de la Constitución que habla sobre el derecho a la educación, pero más que nada al acceso a la educación. Claro. Y ahí también das todo el marco legislativo de las universidades
universidades privadas. El cambio se genera constitucionalmente porque el derecho también no es el derecho a la salud, es el acceso a la salud. Claro. Y ahí das el espacio para lo privado. Entonces, como el cambio constitucional también tiene que ver en temas de salud, pero todo eso es cuando tú ves que las personas se preguntan muchas cosas, cuando tú ves el problema, te dicen el problema, tú empiezas a darte cuenta que este es un problema de fondo, es un problema de origen. No hay nada más de fondo y de origen que una constitución en el país. Todas las leyes, como que funcionan en una pirámide. Todas las leyes, ¿cierto? Que primero está la Constitución y todas las leyes se tienen que regir por lo que dice la Constitución. O sea, tienen que estar dentro del marco constitucional. Entonces, algunos hacían preguntas, no, pero si la sacan la AFP, ¿cuánta es la pensión que van a recibir? Eso lo ve el Congreso. Si tú abrir la Constitución y nos dice artículo número 1, es la pensión. No, se dice derecho a la salud para todo chileno y chilena. Listo. Y ahí empecemos también a profundizar en otras áreas de salud, como cosas así. Pero no es más que eso. Entonces, ahí hay que ver quiénes quieren realmente cambiar la Constitución y quienes no quieren, por qué se encuentran en una situación de beneficio. No me vas a decir, por ejemplo, que la UDI o Renovación Nacional, que les beneficia la Constitución, porque, por ejemplo, tienen derecho a aprovechamiento de agua, que es un derecho fundamental en nuestro país. Claro. Que, por ejemplo, Walker, que tiene derecho de aguas hoy en día en el país, van a querer cambiar eso. No lo van a querer cambiar. Por ejemplo, yo voy con una postura en que todas las personas tienen que acceder al agua, o sea, que no exista el derecho a aprovechamiento de aguas. Lo estamos viendo inclusive ahora con los incendios forestales, ¿cierto? Y los monocultivos forestales. Nosotros lo vemos acá en la región con las paltas, como lo decimos, porque la utilización de las aguas es por la concentración del cultivo de las paltas, pero tú en Petorca lo tenés seco. Sí. Tú vas al interior y tenés seco todo porque no hay agua. El Aconcagua está seco, que era todo el río de Aconcagua. Sí, me acuerdo. Está seco, ¿cachai? Sí. Y esto lo podemos cambiar consagrando el derecho al agua, por ejemplo, que son puntos. Es como cambiar un poquito la letra y después decir la ley, no, ahora tú no puedes aprovecharte del agua. Claro. Este es para todos y para todas. Y la Constitución eso sí lo cambia, sí lo cambia. Puede existir un conflicto, creo que va a existir el conflicto sobre que las mujeres pueden decidir sobre sus propios cuerpos. También ese va a ser un conflicto porque está relacionado a la temática muy compleja que es el del aborto, ¿cierto? Que en verdad es la... ojo, porque hay que destacarlo, es la interrupción del embarazo y el aborto es ley, esa parte. Entonces, cuando dice interrupción del embarazo, después, si queda aprobada, se discute en el Congreso y se hace la bajada de la ley de aborto y ahí ven como la fecha y todo. No sé si recuerdan que Diego Chalper dijo que podíamos abortar como hasta los 14 meses. ¿Alguien a estas alturas del partido, con todo lo que hemos aprendido de la genética y de todas las disciplinas biológicas, se permite decir que un niño de 14 años, una niña de 14 meses de vida en el vientre materno, no tiene derechos humanos? Claro. Porque no es como que yo quiera así, porque en un momento dijeron así como que una va a salir y después va a quedar embarazada, pero podía abortar, así que van a seguir en el libertinaje. No, eso no es así. Si tú, por ejemplo, hablas de la ley de aborto, no es solamente es como artículo número 1, tení entre 2 semanas, así. No, dice que la última instancia en el país, una mujer es abortar. La última instancia, y eso significa que tú para atrás, primero tienes que educar, segundo tienes que hablar sobre derechos reproductivos y sexuales, tienes que hablar sobre educación sexual, tienes que enseñar sobre el uso de los preservativos, conocimientos de tu cuerpo, por ejemplo, el respeto por el cuerpo del resto, y conocer más sobre eso. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hablas sobre prevención, ¿cierto? Hablas sobre conocimiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino solamente como el tema del embarazo. Hay muchas cosas que afectan los derechos reproductivos sexuales, pero también dejar la opción en que si todo eso no funcionó, ¿cierto? Si en verdad llegas a una instancia de que tienes que decidir o no, bueno, acá está la ley de aborto, que aparte integraba todo esto, pero te da la opción de abortar, no sé, voy a poner así como
dentro de las 2 semanas, por decirlo de alguna forma. Claro. Porque igual eso se discute en el Congreso, sí. ¿cachai? Como no lo veo yo, no lo ve el Consejo ni nada, sino que la ley y los legisladores lo ven. Y eso sería como la ley de aborto, ¿cachai? Pero es algo integral, es algo completo, ¿cachai? Y nadie, te lo puedo asegurar, ninguna mujer quiere pasar por el proceso de aborto, absolutamente nadie. Es un proceso muy difícil, es un proceso que no te otorga seguridad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tú te vas a otros países, por Inglaterra, es que tenés información sobre educación sexual, te entregan preservativo, es otro el sistema, ¿cachai? Pero siempre lo ideal es prevenir. Todo lo que eso signifique. Y hay mujeres que de verdad, así como que están a favor del aborto, porque me acuerdo que muchas las criticaban, yo no tengo hijos, pero que iban como con sus guaguas, ¿cierto? Con sus hijos a marchar y le decían así como tú lo hubieses abortado. Sí. No, tampoco quiere eso, quiere derechos de las mujeres. Porque incluso me han llegado varios comentarios así como que yo no he trabajado en nada, así como... típico, no sé dónde sacaron eso. Yo incluso he trabajado hasta de cajera, pero simplemente no pongo todo mi historial de trabajo. Más encima tuve que trabajar durante la universidad para poder pagarme la carrera porque es demasiado caro. Pero por otro lado, tomo asesorías gratuitas, obviamente, de mujeres que sufren violencia intrafamiliar acá en la región. Ya, qué bueno. Entonces... Tengo muchas compañeras que conocí en el movimiento feminista que son abogadas, que ven estas causas y nosotras las tomamos gratuitas. Y yo las derivo y podemos ayudar a mujeres que tienen riesgo de vida. Entonces eso también, como por ejemplo esas experiencias, y nosotros ahora intervenimos hace poco en el proyecto de ley de no más violencia contra la mujer, por ejemplo. Porque hablamos de la realidad territorial, ¿cachai? Eso es lo más importante. Que si vamos a legislar, no nos alejemos de la realidad territorial. Sí, esa es la idea, y claro. Todo eso tú lo traduces en un cambio constitucional. Pasó en el proceso anterior y como con la tía Pikachu y todo eso, las caricaturas que hubieron, es como cualquier persona puede participar de esto. ¿Por qué lo cierran? ¿Cachai? Como, ¿por qué cierran esto? Si tú lo piensas así, primero a la gente le da lo mismo la política y es una responsabilidad de los que estamos en el mundo político, porque tenemos que abrir la participación. Pero si empezamos a dar validez de comentarios así como, no, que este no tiene experiencia, no, que este no está titulado, no, que este no estudió en el extranjero, no tiene doctorado, estáis cerrando cada vez más el proceso y no dejas que la gente participe. Las leyes lo puede hacer cualquier persona porque esas personas pueden contratar abogados, abogadas, ¿cierto? Personas expertas. Eso está. El Estado le garantiza a cada parlamentario pagarle a profesionales para que hagan el trabajo. Pero la demanda social, la experiencia, lo lleva a la persona.